3, 2, 1, grabando. Segundo día de la cuarta semana. Muy buenos días y muchas bendiciones para todos. Hoy sí tenemos class activity, o sea, en el día de ayer la dejé descansar, la dejé refrescar para en el día de hoy hacer class activity. No es nada compleja, Betty, tú que estás ahí escuchándome, no es nada compleja y ya usted ha agarrado el mecanismo, se lo agradezco mucho. En estos momentos hay 8 estudiantes nuevas, se van 7 y entraron 8. No conozco a la última que entró, por eso yo les decía ayer que hacer lo que Isabel propuso, un Zoom, y le dije a Dionis no hacerlo anoche porque Isabel estaba un poquito complicada, pero para que me inviten a mí y entrar un momentico, aunque sea 30 minutos por la noche. Eso fue una iniciativa de Isabel y le sugería a Francia hacerlo porque al ser bastante estudiantes, quisiera conocerlos a todos, aunque la última que entró no me sé ni el nombre. Ya estaba diciendo que tenemos también a Claudia, una chica argentina. Ahora no se pongan celosas cuando yo diga Claudia, tengo que especificar Herrera o la que me mandaron de allá de La Pampa. Pero bueno, feliz de tenerla y con Claudia estoy muy contento porque fue la última, la antepenúltima que entró después del Star Day. Y se ha focalizado tanto, yo las guié como todas ustedes y le digo públicamente en el chat, no se sientan mal, y a la nueva que no sé ni el nombre, que entró ayer, no he tenido oportunidad de conocerla, pero todas, y me dirijo a, por ejemplo, Claudia, que me pasaba un mensaje ayer muy bonito, no se angustien, que aquí nadie vino sabiendo. Aquí las únicas que están bien ya adiestradas y preparadas a mí son las que ya llevan tiempo conmigo y las que ya han, o sea, hemos interrelacionado el modo de cómo son las cosas, pero no se preocupen que esto step by step, como dicen los americanos, se va agarrando y ya creo que pronto podemos vernos. La clase de hoy es la continuación de la clase de mañana. Por eso, si ustedes abren su dispositivo, dice el mismo título, pero lección B o parte número 2. Y vamos a hacer hoy class activity. Creo que tiene 5 o 6 preguntas, no más. Ustedes saben que yo no abuso de esto y siempre se lo agradezco a Mildred, que fue la que me hizo la aclaración. Y yo creo que hasta ahora no hemos tenido problema. Mañana, lo estoy diciendo en público, por favor, tenemos la clase Yualmis a las 10:30. Y el motivo es que también estoy ayudando acá, tengo la responsabilidad de Alejandro, como ustedes, la de ustedes, con sus nietos y sus hijos, no nietos, pero hijos. Y después que lo dejo conectado a todas estas cosas virtuales, pues entonces ya entramos. Pero bueno, no importa, 10:30, no es lo mismo, así tenemos un tiempo de confraternizar. Nosotros en el día de ayer habíamos hablado de las reacciones alérgicas a las drogas. Las acciones alérgicas a la droga, a modo de recordar la clase de ayer, son 4. Sin orden de preferencia, porque no me las sé en orden y no hay que aprendérsela en orden, teníamos la interacción a los medicamentos. Teníamos las reacciones alérgicas propiamente dicho. Teníamos los efectos secundarios y teníamos la idiosincrasia reactiva. La interacción a droga, la primera que yo mencioné a modo de repaso, Betty, a mí me gusta siempre, y el resto de los estudiantes nuevos, cuando yo comienzo una clase, recapitular lo que dimos en el día de ayer, porque muchas veces ustedes no tienen tiempo de estudiar y eso yo se los respeto. Y por lo tanto, a mí me fascina volver a recapitular lo que dimos el día de ayer. Interacción a droga. ¿De qué yo hablaba? De la primera clase que tengo que pasarle a los que empezaron nuevos, de los nombres de las drogas. Y yo los repito en público constantemente. Yo no me opongo a los medicamentos comerciales, pero los medicamentos comerciales son la mezcla de tantos químicos que no sé explicar. Aprendan a leer. Y la lectura es muy importante cuando ustedes tengan y vean la cantidad de medicamentos que se están tomando. Es probable que algunos de ellos no jueguen. Y al no jugar, hacen una interacción con efectos secundarios. ¿Ya? Lo segundo eran las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas se dividían en 2. Las leves y la llamada reacción anafiláctica,
que va a ser el tema que va a reinar en el día de hoy, en esta magistral clase que va a quedar para la vida, porque creo que una de las clases más importantes del curso de Medical Assistant y que ustedes tienen que estar preparados y listos para identificar lo que va a pasar. Los side effects, los efectos secundarios. Todos los medicamentos producen efectos secundarios. Resequedad bucal, orina, sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Descontinuó el medicamento, se quitaron los efectos secundarios, se acabó. Idiosincrasia reactiva, que hoy la voy a preguntar. ¿Y por qué insisto? Porque históricamente en 22 años dándole, y debe estar Daimí García escuchándome por ahí, que es del año 2000, cuando yo empinaba papaleta en pantalones cortos, siempre los alumnos me confunden la idiosincrasia reactiva con tolerancia. La tolerancia es uno de los factores en letra molde que modifica la acción de una droga o la acción de una droga. La idiosincrasia reactiva es miedo, es temor, es rechazo psicológico en ocasiones, porque tengo una información cultural de que a alguien que yo conozco le hizo daño y si yo me la tomo me va a hacer daño. Yo decía ayer y lo vuelvo a repetir hoy, que cuando un paciente, un familiar, un amigo diga yo no me voy a tomar ese medicamento porque tengo miedo, que no se lo tome, porque la psiquis es importante. Si ustedes ven, yo apenas hablé de la reacción alérgica, que es el motivo de la clase de hoy, porque quise separarlo, aunque es una sola clase, A y B. Y hoy sí vamos a hacer los class activities. Antes de comenzar a hablar de la clase de hoy, que el título es Anafilaxis Reaction, reacción anafiláctica, recordemos que todo paciente que llega a una consulta debe hacerse un buen interrogatorio. ¿A qué es alérgico? ¿A qué tú has hecho alergia? E inclusive ayer Mildred hacía el comentario y decía, ¿a los colores? Sí, a los colores. Hay personas que son alérgicos a los colores. Hay personas que son alérgicos al Benadryl, que justamente es un antihistamínico. Me estoy metiendo en un campo que ustedes conocen de la clase de la semana pasada. Recuérdense que la histamina es un neurotransmisor, que existe la 1 y la 2, y esas cosas que van al quiz de este jueves. Estoy repasando también. Ok, y es importante conocer cuáles son las reacciones alérgicas que ha tenido ese paciente en un momento determinado, incluso a alimentos. Y le dije que hoy la clase iba a ser un poco interactiva, porque quisiera conocer de allá para acá algunas experiencias que ustedes puedan contarme de algunos familiares. Les cuento la primera mía. Como en el 2005 o el 2006, no recuerdo, normalmente me dirijo a las Claudias, a Betty, etcétera, etcétera. Cuando los alumnos se gradúan, hacemos una pequeña fiesta de bye-bye. Esa vez se graduaron unos cuantos estudiantes y fuimos a comer a un restaurante que quedaba ahí, un buffet chino, ahí en la 29, por donde está el presidente. No me pregunten mucho de direcciones, pero era mucho más limpio que después lo vi un poquito deteriorado. Y realmente fuimos todos, compartimos. Y una chica puertorriqueña, Kimberly, comió muchos camarones. Llegamos al parqueo y Kimberly dijo, profesor, me falta el aire, y cayó. Llamamos al rescue y fue para todos nosotros una gran enseñanza cuando el rescue en el suelo le hicieron automáticamente una traqueostomía, la picaron para darle oxígeno automáticamente. La reacción anafiláctica y la reacción alérgica a las drogas es un cuadro intenso, brusco, dramático, florido, que la muerte ocurre así. Kimberly no se murió porque cuando yo veo que ella cae, automáticamente me pongo a darle CPR y el rescue, no sé, creo que hay un departamento cerca de ahí de ese buffet chino. Y llegaron al rescue y en el piso le hicieron una traqueostomía, que fue impresionante para todos nosotros. Por supuesto, sobrevivió y etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir que para todos nosotros, después de haber pasado un momento como tal, ¿ya? Y ella no sabía que era alérgica a los camarones. El yodo, camarones,
mango, plátano, aguacate, y estas cosas son importantes a tener en cuenta. La reacción anafiláctica, como todas las reacciones alérgicas que copiaron en el día de ayer, puede aparecer inmediatamente, como el caso de Kimberly, días después y horas después. Y esto que estoy diciendo, que ustedes copiaron el día de ayer, es importante que lo tengan en cuenta para cuando demos el tratamiento de la reacción anafiláctica. La reacción alérgica a las drogas se divide en dos: en leve y en la llamada reacción anafiláctica. Es importante, y que quede bien claro esto que voy a decir, es importante que cuando el paciente llegue a nosotros, tener un conocimiento previo de ese paciente, conocer previamente ese paciente y tener una información de su historia médica anterior. Y es muy importante establecer un rapport, que en psicología se llama, y una comunicación con nuestros pacientes. Si ese paciente llegó, y yo le estoy hablando del COVID, del tiempo, de la moda, quizás para nosotros los hombres, como asistente médico, como tal, es un poco más molesto, pero en el caso de las mujeres es un tema más fluido. Me gusta tu color de pelo, dónde te compraste esa blusa, qué elegante es, ese color me gusta, oye, tremendo zapato y esa sandalia. O sea que quizás entre ustedes las mujeres haya más tema de conversación y más tela que cortar que nosotros los hombres. Bueno, no voy a obviar porque, bueno, independientemente de que se sea del sexo masculino, no puedo obviar las diferentes variantes o predilecciones sexuales que tenga cada cual. Eso no es tema que ocupa esto y cada cual puede hablar del tema que le dé la gana. Pero, por ejemplo, al que esté más o menos identificado en sus principios, en las cosas que haga, pues le sería a un hombre más difícil la comunicación. Tendría que hablar del tiempo, de la temporada ciclónica, etcétera, etcétera. Y es que yo tengo deseo de hablar con el paciente. ¿Qué va? Si yo vine fajado, por ejemplo, en el caso de ustedes, con mi marido de la casa, ¿ya? Por las causas que sean. Pero es muy importante que ustedes establezcan una comunicación con el paciente. ¿Por qué, doctora Torres? Porque cuando yo establezco una comunicación y yo comienzo a administrar un medicamento en vena y ese paciente comienza a curviar en la conversación, algo no anda mal. La reacción alérgica a las drogas, la reacción alérgica a las drogas, la reacción alérgica a las drogas se divide en dos: síntomas leves y la llamada reacción anafiláctica. Y la llamada reacción anafiláctica se divide en dos: síntomas severos y síntomas muy severos. Ojo, ojo, porque esto tiende a confundir. El punto número 2 que apenas tratamos en el día de ayer. A propósito, si no, no tendríamos chamba en el día de hoy. Reacción alérgica. Se divide en dos: síntomas leves y la llamada reacción anafiláctica. Los síntomas leves tienen sus síntomas y la llamada reacción anafiláctica se subdivide a su vez en dos: síntomas severos y síntomas más severos. Si escribo en la pared me matan, no me da más. ¿Ya? ¿Entendieron eso? O sea, las reacciones alérgicas, que es el punto número 2 del día de ayer, que lo dejamos ahí en el aire, se dividen en dos: síntomas leves y la llamada reacción anafiláctica. La llamada reacción anafiláctica se subdivide a su vez en dos: síntomas severos. Fíjense, ¿y por qué estoy insistiendo y aclarando? Y qué bueno que esto va a estar grabado. Por lo general yo pregunto en un examen: síntomas severos de la reacción anafiláctica, y me ponen los leves de la reacción alérgica. Pregunto: síntomas severos
de la reacción anafiláctica y lo que me escriben son los leves de la reacción alérgica. La reacción alérgica, el punto número 2 de lo que yo dicté en el día de ayer, se divide en, déjame ver si queda mejor visto. Número 1, los síntomas leves. Número 2, la reacción anafiláctica. Y la reacción anafiláctica se subdivide a su vez en severo y más severo. Le voy a poner aquí 2A y 2B. ¿Tienen duda en eso? No puede haber duda. O síntomas severos o síntomas muy severos serían los llamados de la reacción anafiláctica. ¿Hay dudas con eso? ¿Hay dudas con eso? No podemos tener duda en eso. ¿Estamos claritos en eso? Ok. ¿Cuáles serían los síntomas leves de la reacción anafiláctica? Y el porqué de conversar con el paciente. Porque si yo conozco el paciente y ya yo hablé con mi paciente y está haciendo un cambio, eso no es normal. El paciente se pone rojo, se pone un rash en cualquier parte del cuerpo. El paciente no me llegó con rash. El paciente, cuando le están poniendo una inyección en vena, ¿ya? Si yo no le advertí cuando va a haber reacción, comienza un ardor y una picazón a nivel de la región vulvar. Cuando ustedes, las mujeres, tienen un poquitico de calor o de picazón a nivel vulvar, comienzan como un abanico en las piernas. O en ocasiones, como les da pena porque están con un profesional, empiezan a levantar la pierna, a bajar y a subir y empiezan. Él no llegó así, ella no llegó así. Tanto en hombres como en mujeres da una picazón. Si es una gente brusca, se va a meter la mano donde ustedes saben y se va a rascar. Pero la mujer no lo va a hacer. La mujer empieza a mirar para el cielo y decir, ¿cuándo se acaba esta inyección? Ustedes profesionalmente no lo van a decir, ¿te pica? No. Usted siente alguna molestia en sus partes, en sus órganos genitales, y le va a decir, ay, Claudia, esto parece que tengo una candela. Quita la inyección porque se te muere en 3 minutos. Quita la inyección, quítala. Y hay que tener en cuenta eso. Dice, no, si no le pica, sigo para adelante. Se te muere. De 3 a 5 minutos se muere el paciente. Repito el caso de Kimberly que lo viví. Mi especialidad no es esta. Mi especialidad, ustedes saben que es neurología. Yo no sé mucho de esto, pero es la mente, ¿ya? Y esto es importante tener en cuenta. Es importante porque es un cuadro intenso, brusco, dramático. Es algo urgente. Y si yo no estoy pendiente, el paciente se me muere. Es por eso que le dije que conversaran con el paciente. Repito, en el caso de las mujeres es más cómodo la conversación. La ropa, el color, el pelo, quién es tu estilista, no, porque Melissa me hizo esta extensión, no me quedó bien, ay no, esta me quedó bien a mí. Cualquier tema de conversación. Pero en ocasiones llegamos y agarramos el brazo del paciente, ponga la inyección y dale. Y estás pensando en que voy a cocinar en el día de hoy. Este no es el chiste. El chiste es enfrentar esta situación que es seria. Es por eso que yo lo dividí en A y en B. Y el B, que es el día de hoy, no se les puede olvidar. Nunca el paciente dice tengo picazón vulvar. Nunca dice que tengo ardor. Simplemente todas ustedes en algún momento pueden haber sentido esa molestia y van a ver que el paciente no llegó como, no está como él llegó. Algo está pasando y hay que estar al tanto. Hay que estar al tanto de esas reacciones del paciente, porque esto es extremadamente importante. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Bienvenida mi doctora Navarro y mi doctora Más Matos. Hacía rato no las veía. Bueno, a la Navarro. Esto es importante a tener en cuenta en ese sentido. ¿Ya? Sí, ya. Hay 3 síntomas importantes. Lo que es el enrojecimiento, la picazón que puede comenzar por cualquier lugar y una cosa que se llama rinitis. Rinitis, algunas literaturas latinas la llaman como síndrome del conejo. Entonces tú tienes al paciente y estás viendo que el paciente se te está poniendo rojo, que le pica algunas partes y tú dices, no,
Edison me dijo que hasta que no hiciera así como un conejo. No, el paciente quema, entre comillas, síntomas, y a veces pasa ya un síntoma inicial. No es como una sensación de, no es que haga como un conejo, como que está comiendo zanahorias, pero es una sensación como que le molesta la nariz y nadie se va a meter el dedo en la nariz descaradamente delante de un profesional. Esos tres que acabo de mencionar serían los síntomas leves de la reacción alérgica. Yo no he hablado de la reacción anafiláctica, pero los síntomas leves de la reacción alérgica que le acabo de mencionar, la rinitis, la picazón y el enrojecimiento, es la antesala de la muerte cuando llegue la reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica ya se divide en severa y muy severa. Severa y muy severa. Si ustedes abren la tableta, yo se los fui poniendo en orden los síntomas. Miren bien los síntomas en orden, yo se los puse en el PowerPoint a propósito. Estornudo, ronchas, está en inglés y en español, lo estoy leyendo en español por más comodidad. Ronchas, picazón un poco más intensa, ¿ya? Edema de la cara. Si el paciente acaba de llegar y no tenía la cara hinchada, ¿por qué la tiene? Edema de la cara. Enrojecimiento que es mayor que el anterior y desorientación. Y ahí me voy a parar. Imagínense que ustedes tienen el paciente administrándole, hombre o mujer, una inyección intravenosa. Ojo con los antibióticos. Yo lo dije ayer. Hay quien se ha puesto miles de ciclos de penicilina y en el último ciclo, en la última inyección, te hizo una reacción anafiláctica. Miles. Imagínense que el paciente llegó y se sentó y el paciente llegó normal y el paciente, tú dices, bueno, si hace una reacción, lo primero que tiene es que ponerse colorado, después empezarse a rascar, después empezar a hacer como un conejo. El tipo no lo ha hecho y de momento el paciente empieza, hijito, salud, hijito, salud, se te está muriendo. Porque él no llegó estornudando. Él no llegó estornudando. Y el estornudo casi siempre es el primer síntoma. Y tú, salud, God bless you. Y el tipo se te está yendo, la tipa se te está yendo. Tienen que tener cuidado con esto. El primer síntoma que aparece, si él no llegó estornudando y él comenzó a esternudar. Miren qué cosa más simple. Desde que yo comencé a administrar en vena un medicamento, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Mucho. Las ronchas. Yo no creo que nadie sea, si tú ves que el paciente se te está llenando de ronchas, seguirle administrando un medicamento. Retírenselo. Automáticamente retírenselo y piden ayuda y vamos a hablar del tratamiento. La picazón es mucho más intensa. El enrojecimiento es mucho más intenso. Se le inflama la cara, se llama edema angioneurótico, se le inflama la cara. Y quisiera oír al final algunas experiencias de ustedes, porque muchas veces muchas personas han debutado con una reacción anafiláctica al administrar un medicamento que dicen que no pueden respirar. Y al no poder respirar es que ese síntoma que está ahí en el PowerPoint, que dice angioedema, o sea, inflamación de la cara, según se le pone la cara inflamada, la garganta también y no permite pasar el aire. Estamos hablando de 3 a 5 minutos. Esto es una cosa intensa, como dije, es brusca, como dije, es dramática, como dije. Médica. En ese momento tú ni puedes llamar para pedir ayuda. Tienes que haber tenido una clase similar para saber lo que ustedes van a hacer. ¿Clarito con eso? ¿Clarito con eso, Ileana? Bien. Sí. La desorientación. La desorientación tiene una característica importante. Déjame hacerlo, es que mi pizarra es tan pequeña. La desorientación se llama desorientación en estrella, como una estrella. Y tú puedes parar al paciente, por ejemplo, para hacer una prueba, no está tan inflamado, y tú vas a parar al paciente. A ver, y cuando el paciente se para, camina un poquito y echa para atrás.
y de momento echa para acá y no sale del mismo lugar. A ver si tú te pones a mirarlo o no, porque Edison me dijo que era una estrella. Le falta un punto. A ver, echó uno para adelante, dos para atrás, pero le faltan 2 puntos, no es una estrella. ¡Se les va, bobos! ¡Se les va! Se les va al paciente. Sí, porque tú vas a decir, no. Edison me dijo que era en una estrella, pero no, le falta un punto, no lo ha hecho. Oye, ¿tú no vas a echar para atrás? No, se les va. Es una desorientación que no es que el paciente describa una estrella en el piso. Es una desorientación que el paciente que entró por la puerta donde llegó no sabe dónde está. Es una desorientación que el paciente va como a saludarte y de momento como que retrocede. Algunos en la literatura le llaman desorientación en estrella. No es que tenga que hacer los 5 puntos de la estrella, pero es una cosa confusa. Suponiendo que usted no se dio cuenta y que no le tocaba morirse, porque ya en ese momento, si ustedes observan para arriba en el departamento, la cantidad de ángeles que andan algunos con guadaña para llevarse al tipo y a la tipa es mucho. Ustedes no se dan cuenta. Suponiendo que no le tocaba ese día la muerte, el paciente pasaría de los síntomas severos. Hoy en los class activity es donde yo voy a hacer énfasis. ¿Cuáles son los síntomas leves? ¿Cuáles son los síntomas severos? ¿Cuáles son los síntomas más severos? Esto es de memoria. Esto no es que sí creo, esto es de memoria. Suponiendo que el paciente no le tocaba morirse, porque cuando se va a morir se muere de ya. Quema etapas, quema etapas, quema etapas, quema etapas, como digo yo. Caería en los más severos. Si ustedes ven, yo fui cuidadoso cuando se puso el PowerPoint y entre paréntesis ya vi por qué no salió la reacción, la idiosincrasia reactiva, ni tampoco salió en el PowerPoint, no lo tienen, el tratamiento de la reacción anafiláctica. Lo tengo en mis clases de años acá en la libreta y no sé por qué salió en otro slide el tratamiento. No lo tienen ustedes ahí en el PowerPoint en inglés, así que lo tenemos que copiar. Error mío, mis disculpas. No, ¿por qué no lo sé? ¿Por qué no me salió los slides a continuación y demás? Pero bien, mirando los síntomas más severos, yo fui extremadamente cuidadoso en ponérselo en orden. Fíjense, voy a partir, si están mirando, que les pido de favor siempre que hablan la tableta para que corra el tiempo en la clase. La desorientación, la persona está desorientada, tiene un caminar raro que no es como él llegó. Anteriormente, en los síntomas severos estaba el edema de la cara, pero según se le inflama la cara, se le inflama la glotis y el paciente no puede respirar. Si no puede respirar, miren los más severos que se los puse en orden. Sean tan amables en ver su tableta. Disnea, no respira. Si no llega aire al cuerpo, las uñas, los labios, los ojos se le ponen azules. Eso se llama cianosis. Ciano es azul, es el símbolo en azul del latín y significa pacto de aire. No respira el paciente. Cianosis. Si el paciente no respira, si no respira, las uñas y las mucosas se ponen cianóticas, la presión arterial baja. Si la presión arterial baja, cae en shock. Y al caer en shock, puede tener convulsiones, coma y muerte. O sea, si ustedes ven, se lo puse en orden. Resumiendo, la reacción anafiláctica es parte de las reacciones alérgicas. Quiero que memoricen lo que estoy hablando. La clase de ayer. El título era reacciones alérgicas, que aún no lo he quitado. Las reacciones alérgicas son 4. 4. Interacción a droga, reacciones alérgicas, efectos secundarios e idiosincrasia reactiva. Pero de esas 4, la número 2, reacción alérgica, la dejé como una clase aparte para discernir en este tema. Llamada reacción alérgica. Resumiendo, Betty, no sé si me entiende, la reacción alérgica se subdivide en 2.
síntomas leve. Y la llamada reacción anafiláctica. La llamada reacción anafiláctica se subdivide en dos. En caso que el paciente no se muera, estamos hablando de un paciente que fue pasando punto por punto y tú le digas, bueno, ahora ya hizo esto, mira, ya tiene la cara hinchada, está desorientado, déjame esperar a ver. ¿Tú no respiras? Paquito, ¿tú respiras? Bueno, mira ya. Esto no es así. Esto es así. Así. ¿Ya? Los síntomas severos, ahí lo tenemos. El estornudo, no como sinónimo de que Dios me lo bendiga, las ronchas, el aumento del enrojecimiento del paciente, el eritema de la cara y la desorientación. Quemó etapas y se fue a más severos. No respira. Si no hay aire, se pone cianótico. Si está cianótico, la presión baja. Si no hay presión, hay shock, hay convulsión, hay coma. Le pongo el ejemplo de Kimberly, la alumna del año 2006-2007, no recuerdo. Que Kimberly dijo, me siento mal, y cayó al piso. O sea, esto hay que estar al tanto. ¿Cuál es el tratamiento de la reacción anafiláctica? EpiPen se llama esto. EpiPen. En este país está todo señalado. Realmente no sé. Acuérdense que yo he estado mucho por allá con los NICAS, pero no sé. No me da la atención. Me imagino que deben ser igual. Pero esto inclusive viene señalado cómo se pone. Esto tiene un láquer, un seguro. Un láquer, un seguro. No sé si logran verlo bien ahí en pantalla. ¿Estamos bien? ¿Ya? Sí, lo vemos bien. Yo le quito el láquer, la parte de arriba, y esto se le pone al paciente incluso por encima de la ropa. Punto. Aunque tenga un saco, aunque tenga un blazer. Lógicamente ya esto agotamos la... Ay, perdón. Esto agotamos porque tiene que estar vacío. Pero normalmente esto los seguros lo venden y los dan. Le quitas la parte de arriba e incluso lo puedes poner por encima del pantalón del paciente. Punto. No tienes ni que quitarle el pantalón, no tienes ni que pasarle un algodoncito, nada, nada. Tiene un blazer puesto, por encima del blazer se pone. Esto tiene el medicamento que es la epinefrina adentro y tiene su aguja. Por supuesto, para hacerle la práctica yo se la quité. Hay muchos que si el saco, si está, imagínense que ustedes estén en una conferencia y que en un futuro trabajen en las Naciones Unidas o que en un futuro ustedes sean el asistente médico del presidente de los Estados Unidos o de la primera dama, soñar no cuesta nada y todo puede hacerse realidad. Y es ahora, a ver, señor presidente, déjeme quitarle el saco porque... No. Muchas veces lo que puedes hacer, abrirle el saco y ponérsela. Esto va en cualquier parte del cuerpo. Normalmente, no sé si ustedes lo lograrán ver ahí. Aquí viene señalizado en el muslo del paciente. No sé si logran verlo ahí, en el muslo del paciente. ¿Por qué el muslo? Porque imagínense que ustedes estén en una conferencia y que el señor esté trajeado. Y si tiene un traje, el saco es un poquito más grueso, aunque puedes ponerlo. Pero para estar seguro, yo le apartaría el traje y se lo pongo por cualquier parte, o independientemente que tenga un blazer, lo que sea, el muslo es un lugar como le acabo de hacer en cualquier momento. Y ya va a pasar nada más tejido. O sea que ni siquiera se le quita la ropa al paciente. ¿Cuánto se pone de esto? ¿Cuántos EpiPen se pone? Hasta 3. Dependiendo de la gravedad del paciente. Yo recuerdo que Kimberly le pusieron 3 y no reaccionaba. Y en el suelo, de frente al presidente, en el parqueo, los paramédicos le hicieron una traqueostomía. Para que tengan idea de lo intenso y dramático y brusco que es. Ahora bien, teniendo en cuenta la nota que copiaron en el día de ayer, por donde yo comencé refrescando la clase de ayer, la reacción anafiláctica puede aparecer right now,
La reacción anafiláctica puede aparecer en horas después, pero puede aparecer en días después. Por lo tanto, un paciente que sobreviva a una reacción anafiláctica, al sobrevivir a una reacción anafiláctica, yo tengo que mantenerlos al menos 7 días con algún antihistamínico. ¿Por qué digo algún antihistamínico? Porque una vez, repito, yo hablé, no, Benadryl, a mí me gusta mucho y me dijeron, no, yo soy alérgico al Benadryl. Wow, no puede ser, porque esa es la función. Pero bueno, para que ustedes vean la historia de nosotros los humanos. Bueno, meclicine, Benadryl, hay quien usa prednisona que a mí no me gusta, va al examen del jueves. Recuérdense que es un glucocorticoide, recuérdense que no pueden usar en hipertensos, recuérdense que provoca trastorno del metabolismo de los carbohidratos, de las grasas. Me estoy metiendo en un campo que son ustedes los que pueden asumir la responsabilidad por mí porque lo dominan. Lo dominan. Yo sé que cualquiera de ustedes quiere callarme para seguir la conferencia por mí, pero les pido calma, mantengan y aprendan este poquito. ¿No me gusta la prednisona? Bueno, quizás sería gusto prednisona. Ahora con lo del COVID está como que de moda la prednisona. A mí personalmente no me gusta. Bueno, afortunadamente aquí tenemos el Claritin, el Sirtex, la hidroxicina, o sea, tenemos una cantidad de antihistamínicos, lo que sea. Ya como el paciente está lúcido, está consciente, puede hablar, puede cooperar, puede comunicarse. ¿Es alérgico a algún antihistamínico? No. Perfecto, le pones. A mí personalmente. Esto, Profe, sí, perdona que lo moleste. Hay alguien que no está en mute y se le corta la voz. perdón, ¿a quién? Hay alguien que no está en mute y se le corta la voz a usted. Pero Sí, yo no estoy, yo no porque hay estoy, alguien que no está en mute. no, mira, yo no estoy en mute. No, usted no. Era yo, ya lo quité. Ahora me quité de mute. Yo no estaba en mute. ¿Ya me oyen? No, lo que ella dice es que había una persona que no estaba en mute. Y este Ya. programa, cada vez que alguien, hay un sonido, él le pone toda la atención, para que más o menos entiendan, a ese sonido y baja la voz tuya y pone la otra persona que está No hay hablando. problema. ¿En qué parte me oyeron tartamudo? Nunca te dejaste de, bueno, Bueno, te seguiste escuchando todo el tiempo, lo que se te cortaba un poquito la voz, pero ya, así como que estuviera lloroso. algo así. Bueno, el que no llora no se alimenta, pero bueno, vamos a... Ok, ok. No hay problema. Ok. Esto va a quedar para la historia, ¿verdad, Joanny? Porque esto no lo vamos a parar, ya la grabación va a subir así. No es, bueno, algo Diana curioso Navarro. en clase. Ahí Diana está. Navarro. Betty, Beatriz Cabrera que está ahí. Diones que no nos hemos visto personalmente. Claudia y los otros. En vivo o detrás de cámara. Los otros que están ahí que no mencioné saben que yo soy así. O sea, no puedo perder mi identidad, ¿verdad, Anita? Soy así, o sea, las clases no me gusta ser del Army, no me gusta ser militar, porque 4 horas ahí, no, hay que relajarse un poco que entrar. Bueno, ya nos relajamos un poquito, ya sé que me oyeron entrecortado, no sé en qué parte yo estaba hablando del EpiPen. El EpiPen tiene epinefrina, es la sustancia, no sé que no lo dije, me parece que no lo dije, sí, sé que no lo dije, hasta 3. Si el paciente no resuelve, porque una vez me hicieron esa pregunta, debe de resolver. Yo no estoy diciendo tiene. Recuérdense que no me canso de decirlo. En medicina 2 por 2 es X, no es 4. Y a lo mejor le ponen 3 EpiPen y no resolvió. Bueno, pues le pondrán venoclisis con la cantidad de antihistamínico. Ahí estaría usada la prednisona, aunque le suba la presión, pero no se va a morir. Ya controlarán. O sea, que si el paciente no resuelve, pero de esto no se puede poner más de 3, porque sí lo puedes matar. O sea, que fíjense qué dramático es esta clase. Esto hasta 3, más de 3 no.
Suponiendo que el paciente no resolvió, ya estamos hablando de una hospitalización, estamos hablando de un ICU, estamos hablando de cuidados bien específicos. Ya tendría intravenosa, ya ese tratamiento sería si trabajara en un centro de emergencia con los antihistamínicos a chorro, como decimos en medicina. El paciente salió felizmente y se incorporó a su medio familiar. Debe estar una semana, por lo menos, tomando cada 8 horas una tableta de un antihistamínico. No me atrevo a decir Benadryl, sería de la preferencia del paciente en su momento determinado, hasta por 7 días. Yo, profesionalmente y en cámara, me atrevería a decirle que por 2 semanas, porque yo esta clase la respeto mucho. ¿Por qué la respeto? Porque familiares no lo he visto, pero sí tengo desde la idiosincrasia reactiva de aquella joven que mencioné, de que falleció siendo yo, tendría unos 9 años. A mí nunca se me olvidó porque ella, ustedes saben, las chicas y los chicos que me están oyendo, que normalmente cuando uno tiene 9, 10 años se enamora de personas mayores, se enamora de la prima o el primo, de la maestra o el maestro, y yo vivía enamorado de Ariadne, que ya tenía como 20 y pico de años. Cuando ella se casó sufría enormemente, y cuando ella se murió por el yodo y tener 2 babies que tenía mellizos no se sabía. Yo siempre pongo esto como un ejemplo, ¿ya? O sea, que yo respeto la reacción anafiláctica porque he visto a alguien cerca morir. Como médico vi morir unos cuantos. Como médico vi muchos que ya llegaron fallecidos, como también he visto muchos que han sobrevivido. Es por eso que quise separar la clase, aunque es la misma porción de ayer, pero considero que por la importancia trascendental que tiene en su vida práctica y médica, tenía que darla sola, para no perder la brillantez de lo que es una reacción anafiláctica, para no perder la importancia de lo que es una reacción anafiláctica y el tratamiento de la reacción anafiláctica. Dudas que tengan ahí, y si quieren hacer una intervención, me quitan el mío y hablamos, porque esta clase es muy importante. ¿Ya? Las escucho. Quien me quiera hablar algo, decir algo, una alergia nueva que no conozca, ya estamos listos. Profe, yo soy alérgica a Benadryl y no me da ninguno de esos síntomas. Lo que me da es que me tranca la orina. Niña, que bájate de la reacción. Y a la sulfa no puedo ni pasar ni por donde la estén poniendo. A la sulfa. Ningún medicamento con sulfa lo puedo. Ustedes están oyendo. Por eso dije que quería oír opiniones. A la sulfa sí. Y el Benadryl lo oí en este país. Como la aspirina lo oí en este país. Yo nunca había oído alergia al Benadryl cuando estábamos en el nuestro, ¿verdad? Pero yo desde Cuba tengo el Benadryl desde que tenía 3 años. El Benadryl me trancaba la orina y hasta la actualidad no lo puedo tomar. No, porque si te tranca la orina te hace un síntoma que se llama angioedema, que lo acabas de ver en el PowerPoint. Ahí está, o sea, es la inflamación del cuerpo, haces un edema. Yo dije que según la persona hace una inflamación de la cara, también la hace del resto de las vías respiratorias y de ahí la cianosis. ¿Y qué antihistamínicos tú usas, Dionis? Me han mandado usted la dijo ahorita, la loratadina. Loratadina es bueno, loratadina es bueno. Ya. Ok, ¿alguien tiene algún aporte? ¿Nadie? Yané llegando al final. Profe, no. Yo estoy aquí hace rato. Yo sé, no, llegando al final de la carrera. ¿Ya? Yeah. Por cierto, ustedes debían haber terminado, pero el COVID atrasó todo esto y yo que normalmente me tomo mi tiempo, pues para adelante. Pero bueno, nos disfrutamos así. Ok, nadie tiene duda, nadie tiene algo que aclarar, nadie tiene algo que aportar, alguna experiencia personal que recuerden, porque esto es bien intenso. Profe, Sí. el zinc ¿de qué está compuesto?
El zinc es un metal, es un ion de la tabla periódica. Es uno de los elementos, ZN es el símbolo, pero ¿por qué eres alérgica al zinc? Sí, porque lo tomé una vez y me puse roja, toda colorada y caliente. Sentía Bueno, como el pues me cuerpo voy a parar caliente. un momentico, déjenme llegar hasta la cocina porque cuando tengo una duda me aclaro enseguida, no voy a comer. Diony, Ya estoy aquí, Diony, déjala. Porque ahora por lo del COVID, y muchos se los mandé, está el quercetin y el zinc que evita lo del virus. El zinc lo que tiene es zinc, lo que nada más es zinc. Esto es un elemento de la tabla periódica, el zinc. No tiene nada más que él como un ión que pertenece acá. Ahora, habría que ver, Claudia, porque mira, me paré a buscarlo ex profeso hasta donde tenemos ahí estas cosas. Eh, mm, Quizás sea la cantidad de compuestos que tiene, porque tiene metilcelulosa, diclofenato de potasio, tiene clorcalamina, tiene otras cosas ahí. O sea que mira, ahora gracias por hacerme la pregunta y el aporte. No es zinc puro, el ion de la tabla periódica. Aquí estoy mirando una cantidad de cosas que tiene. ¿Ya? Tiene magnesio. ¿Eh? Ese Tiene fue el vainilla. mismo, ese fue el ¿Para qué mismo que yo vainilla? tomé. Bueno, ¿Me mira, puedes mostrar la marca? ¿para qué vainilla si yo no le voy a agarrar el sabor a esto? No es que me hiciste la pregunta y ante una duda yo creo que tenía que aclararlo. El zinc es un ion de la tabla periódica, pero a veces, y es muy bueno lo que acabas de decir, a veces no es que hagas alergia al zinc, sino a lo que habíamos hablado en el día de ayer, a la interacción. Porque mire eso mismo, eso no es zinc solo, eso tiene unas cuantas cosas químicas. Y a lo mejor no es al zinc, sino a las mezclas de las cosas. Estos temas son interesantes. Estos temas son bien, bien interesantes. ¿Tienen alguna duda para empezar a copiar, niñas? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Miren, lo del zinc aprendimos algo nuevo hoy. Aprendimos algo nuevo. Y quizás no sea el zinc, quizás la metilcelulosa que veo que tiene ese. Chequea los componentes que tiene el tuyo, chequealo, porque la metilcelulosa da muchos cuadros alérgicos. No, profe, yo me lo tomé 2 veces y las 2 veces me hizo reacción y lo boté. No quise Tenía que verlo seguirme chequeado. tomando. No, los medicamentos no se botan, se llevan a incinerar al CVS o se llevan a Walgreens no se tiran a la basura. ¿Tú te imaginas que empecemos a tirar hasta las hormonas anticonceptivas en eso? Pasan, eso es contaminación ambiental, que quede constancia, y pasa al agua. ¿Tú te imaginas hormonas y el tiburón con un lazo rosado diciéndole adiós a la ballena? Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Hay que tener... Ok, profe. No, yo sé que tú lo tiraste en un contenedor donde iba a ser reciclado, no así. Pero mucha gente lo tiran, Claudia, y esto es para todo el mundo, a veces lo tiran en el toilet, las tabletas, y pasa a las cosas fluviales del país. ¿Van a comenzar a copiar o lo tienen todo ahí ya listo para...? Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Ya me voy de la clase, ya ustedes están todos listos, ¿verdad? No quieren copiar nada. Bien. Las reacciones alérgicas, estoy dictando, las reacciones alérgicas a las drogas, las reacciones alérgicas a las drogas, pertenece al capítulo de las reacciones adversas. De las reacciones adversas a las drogas. O reacciones alérgicas adversas o reacciones
alérgicas a las drogas. ¿Cómo? Es importante conocer, los antecedentes del paciente. Y las alergias o reacciones a algunos alimentos y o medicamentos. Repito, a algunos alimentos y o medicamentos. Punto y seguido. Punto y seguido. Es importante. Cuando vamos a administrar una inyección en vena, repito, es importante cuando vamos a administrar una inyección en vena, mantener algún tipo de conversación con el paciente. Esto no está en mi PowerPoint. Esto yo no lo voy a preguntar en el examen. Esto, doctora Navarro, me gustaría que lo marcaran porque esto va para la vida. Yo sé que usted también ha hecho CNA y no sé si tendrá alguna experiencia de inclusive haber visto morir a alguien. Esto es intenso. Esto es algo que yo respeto mucho. Repito, para que quede para la historia, el temor a la reacción anafiláctica me hizo dividirla en clase A y en clase B para darle el tiempo que se merecía. Esto que acabo de decir es muy importante, Claudia y demás. Establecer una comunicación. Este paciente no está como cuando llegó. Este paciente tiene la cara roja. Este paciente empieza a hacer así. Este paciente empieza a estornudar. Este paciente está moviendo las piernas porque algo le pica. Este paciente le está pasando algo. Quítenle automáticamente lo que tienen en vena. Esto debe haber en todos los centros. Bueno, cuando yo trabajé como asistente, había disponible en donde yo estaba, ¿no? Realmente aquí deduzco, infiero. En emergencia sí sé que hay. Muchos cargan con él en el bolsillo a cualquier lugar, porque muchos te hacen, yo estoy hablando de medicamentos y alimentos, pero hay quien lo hace a algunas flores, hay quien lo hace a los cambios de animales, del pelo de los animales. O sea, una reacción alérgica puede aparecer por cualquier cambio alérgico del paciente, cualquier cambio alérgico. Y repito, es un cuadro clínico intenso, brusco, dramático que hay que correr. Punto y aparte. Punto y aparte. Las reacciones alérgicas se dividen en dos. Las reacciones alérgicas se dividen en dos. Repito, las reacciones alérgicas se dividen en dos. Dos puntos y aparte. Se dividen en dos. Dos puntos y aparte. Número 1. Síntomas leves. Síntomas leves. Síntomas leves. Punto y aparte. Número 2. Reacción anafiláctica. Yo me imagino que ya lo hayan subrayado. Si no, le presto un marque. Ya lo subrayaron. Leve y reacción anafiláctica. Les mando uno por allá. Bien. Reacción anafiláctica. 2 puntos.
Esta, estoy hablando de la reacción anafiláctica, esta se subdivide o se clasifica en severa y muy severa. Esta se clasifica en severa y muy severa. Clarito. Punto y aparte, déjenme una o dos líneas y vamos a copiar los síntomas de las tres cosas que dije arriba. Una o dos líneas y pongan síntomas leves, subrayado, 2 puntos, ojo. Para no poner 1, 2 y 3 y se me confundan estudiando. Ojo, ¿verdad? Ojo que es importante. No es que ocurra en el ojo. Ojo. Punto y aparte. Pongan guioncito. ¿Saben lo que estoy hablando? Guioncito. Lo voy a dictar en español porque en inglés lo tienen en el PowerPoint. Está rash, rhinity, pruritus. Pero ¿para qué voy a dictarlo? ¿Ya? Y lo tienen también en español, en el PowerPoint. No hay problema, pero se lo voy a dictar porque así nos vamos ejercitando. ¿Ya? Ahí está en inglés. En español sería en el mismo orden que está en el PowerPoint de la clase. Enrojecimiento, debajo, rinitis, pongan entre paréntesis, rinitis, pongan entre paréntesis, movimiento raro con la nariz y la boca. Es lo que algunos, a mí no me gusta mucho llamarlo como tal síndrome del conejo, pero movimiento raro con la nariz y con la boca. Es que cuando tú tienes así como un mosquito, un moquito de rosca izquierda que está apretado y te da pena ahí para aflojarlo, más o menos, así. Rinitis. Y debajo, picazón. Picazón lleva Z. Y de que pica, pica, para que sepan. Picazón. Punto y aparte, déjenme una línea. Y quiero así por mala crianza personal. Síntomas severos de la reacción anafiláctica. Anita, rayita, subrayadito y ojito. Síntomas severos de la reacción anafiláctica. Repito, no lo voy a copiar en inglés porque lo tienen ahí en su PowerPoint en inglés. Ahí está escrito en inglés. Lo voy a dictar en español para comodidad mía y de ustedes, ¿verdad? Estornudo. Estornudo. Debajo. Ronchas. Debajo. Picazón con Z. Picazón. Voy a repetirlo. Estornudo. Ronchas. Picazón. Edema de la cara o inflamación. Si acaso la palabra edema no les permite dormir, no hay problema. Inflamación, es lo mismo. Edema de la cara. Enrojecimiento. Enrojecimiento. Desorientación. Desorientación. Repito, estornudo, roncha, picazón, edema, enrojecimiento y desorientación. Punto y aparte, déjenme una línea. Síntomas muy severos de esta reacción. Síntomas muy severos de esta reacción.
Disnea. 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 Debajo. Cianosis. Disnea. Cianosis. Debajo. Hipotensión o disminución de la presión de la sangre. Ahí está en símbolo. El palito para abajo es decrease, BP es blood pressure, disminución de la presión de la sangre. Shock en español sería coma. Convulsiones y pass away. Y muerte. Y muerte. Convulsiones y muerte. Repito. Disnea, cianosis, hipotensión, shock o coma, convulsiones y muertes. Niñas, niños, futuros galenos de la medicina latinoamericana. Ojalá y un paciente fuera síntomas por síntomas. Esto cae automáticamente. Punto y aparte. El MA, o sea, el asistente médico, el MA, tiene que tener la habilidad y la capacidad de actuar frente a esta reacción. Coma. Teniendo en cuenta repito, coma, teniendo en cuenta lo brusco y dramático de este cuadro clínico, lo brusco y dramático de este cuadro clínico, debemos de actuar enérgicamente. Debemos de actuar enérgicamente. Profe, ¿puede repetir después de dramático? Tenemos que actuar enérgicamente, hija. Tenemos que actuar enérgicamente. Punto y seguido. Existen unos dispositivos llamados atiendan, lo que voy a decir no lleva H, se llaman EpiPen, lo dice por aquí, EpiPen, llamados EpiPen. Unos dispositivos llamados EpiPen. ¿Estamos ahí? A los cuales se les retira el seguro en la parte superior. Se les retira el seguro en la parte superior. Se les retira el seguro en la parte superior. Miren, esto, miren, así muy simple.
¿Lo están mirando? Eso se les retira. ¿Ya? Se les retira el seguro en la parte superior. Coma. En el interior, estoy dictando, coma, en el interior se encuentra el medicamento llamado sin H, epinefrina. En el interior se encuentra un medicamento llamado epinefrina. Epinefrina. Y en la parte anterior, coma. En la parte anterior, repito, coma. Dentro se encuentra la aguja. En la parte anterior, dentro se encuentra la aguja. Y se le administra coma, al paciente, coma, por encima de la ropa. Por encima de la ropa. O sea, no hay que buscar un algodoncito para limpiar. Acuérdense, miren, miren. No sé si se escucha el sonido. Punto. Ya esto es desechable. Lógicamente, si ustedes observan, aquí viene el muslo señalado, porque una persona que esté en una conferencia, que tenga traje y corbata, etcétera, etcétera, mientras le quita el traje se muere. Sin embargo, en el muslo es menos tela a recorrer. Toma, se administran de 1 a 3 EpiPen. Repito, se administran de 1 a 3 EpiPen. Se administran de 1 a 3 EpiPen. En dependencia de 1 a 3 EpiPen. En dependencia del cuadro clínico del paciente. En dependencia del cuadro clínico del paciente. Punto y aparte, pero sigo en la explicación del tratamiento. Luego que el paciente haya salido de su cuadro agudo, repito, luego que el paciente haya salido de su cuadro agudo, siempre es es medicado. Ahora no voy a decir Benadryl porque tengo a Diones y me va a decir horrores. Es medicado con algún antihistamínico. Es medicado con algún antihistamínico. Algún antihistamínico. Déjame ver, Betty, Beatriz y las demás que empezaron ahora, tengo que pasar esa clase, pero vamos a ver si alguien interpreta esto. Un antihistamínico, 2 puntos. ¿Una tableta por la boca? A 7 días. No. Ese, el ti. Una tableta por la boca, que es lo que era ti. 3 veces. 3 veces al día. 3 veces. Gracias, Ana. Tip es 3 veces al día por 7 días. Correcto. Ya, vamos a dictarlo ahora.
Betty Cabrera, eso fue de la primera clase que tengo, de las primeras clases que es muy importante. Considero, Betty, que estás ahí y los nuevos 7, porque contigo 8 que empezaron. Si hay una cosa importante de esta unidad, me parece que esa clase... ¿Tú recogiste, Betty, y te pregunto, el paquete de hojas que yo dejé en la escuela? Yo imprimí con la fotocopiadora mía Eso es maravilloso. Sí, me lo dijiste, pero acuérdate que a veces se me olvida la cosa. Ya yo tengo Alzheimer y ya se me va la mentita ya. Déjame ver. En la página 10, búscala después la página 10. Y la página 11 son unos ejercicios que yo puse ahí de cómo interpretar una receta médica. Esa clase se las voy a pasar a todos porque es importantísimo. Yo esto no me lo sabía de memoria, pero con el paso de los días se los van aprendiendo. Fíjate, ya hay algunas que se saben hasta el número. Yo le pregunto, por ejemplo, ya a cualquiera y me dice, no, la 21 es esta, yo no me la sé en orden y ya algunos se saben, la 54 de memoria en orden que yo no me la sé. Seguimos. Ven como yo le doy ánimo a ustedes, ustedes son los mejores que hay. ¿Ya? O sea, ustedes pusieron eso, así vamos a poner lo que se escribe. Una tableta, escriban una tableta por la boca, 3 veces al día por 7 días. Acaban de abrir los Class Activity, Janet Más Mata, que me está siempre siguiendo el paso. Ahí están abiertos ya. ¿Les gustó la clase? Es una clase muy importante, muy importante. Mañana tenemos una clase bien bonita también, que es la prueba de la tuberculosis de Mantus, y el jueves tenemos el quiz. No sé, los que están presentes, si entendieron, a mí me gusta mucho esta clase y ya ustedes pueden ver que es una de las clases más importantes del curso. ¿Alguien tiene una duda antes de retirarnos? ¿Alguna pregunta, algún aporte, algún comentario? ¿Todo bien? A todos los que están presentes, muchas gracias por estar. Los que los van a oír después también, gracias por escucharlo. Dejen un ratito la tableta abierta para que corra el tiempo. Y que Dios me las bendiga. Lindo día Gracias, y muchas bendiciones. Gracias, Bendiciones. Gracias, profe. Bye. Profe, Bye, bendiciones. cuando Sí, tú puedas Gracias, profe. mandarnos a los nuevos las clases que no tomamos, los links para poder estudiarlos. listo. Así mismo. Vale. Ok. Lindo día. Bye bye. Yo se los mando. Bye. Bye.